Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de acciones empresariales frente al COVID-19 de nuestro encuentro Todos por los ODS. En este evento tendremos 12 sesiones en las cuales se estarán compartiendo más de 40 invitados de diferentes actores para conocer la labor que están realizando para contribuir a la Agenda 2030. Mi nombre es Jonathan Valdés, soy asesor en sostenibilidad en Centrarse y el día de hoy les estaré acompañando en esta sesión en la cual nos enfocaremos en el ODS número 3 de salud y bienestar. Tendremos una presentación de una iniciativa dirigida a empresas que no queremos que se puedan perder por parte de Centrarse y posteriormente un conversatorio con representantes de empresas que han implementado acciones frente a la pandemia y un experto que compartirá en este espacio. Sabemos que la crisis provocada por la pandemia continúa impactando en este año, exponiendo y aumentando desigualdades en grupos vulnerables y generando desafíos económicos preocupantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia por el COVID-19 ha provocado la pérdida de 305 millones de empleo. Esto ha movido a las empresas a tomar decisiones y realizar ajustes en un par de días que en otro escenario hubiera tomado años. La iniciativa privada ha sido un actor clave en temas de prevención, adaptación y mejores prácticas de vacunación y prevención. Las empresas que han hecho una prioridad la salud de sus trabajadores son aquellas que han logrado desarrollar resiliencia más rápidamente ante otras, y esto nos lleva a presentar la siguiente iniciativa que Centrarse estará impulsando para promover las buenas prácticas empresariales ante la pandemia. Para ello quiero presentar a Carla Toledo, quien posee una licenciatura en educación profesional del Flagler College en la Florida, Estados Unidos, y otra licenciatura en mercadotecnia y publicidad de la Universidad Rafael Landívar. Además, cuenta con una maestría en mercadeo en la Georgetown University en Washington, D.C., además de un posgrado en programas y proyectos sociales en el INCAE Business School y un Master Degree en educación de valores humanos y comunicación en la Universidad de Puttaparthi de India. Actualmente está estudiando una doble titulación en las maestrías en Project Management y Mercadeo Social. Actualmente es gerente de programas empresariales en Centrarse, en donde es responsable de la gestión de fondos con organismos y cooperación internacional para el desarrollo de proyectos que son implementados en el área empresarial. Recientemente ha facilitado talleres y ha llevado procesos de formación para diferentes programas. Así que bienvenida, Carla. Muchas gracias, Jonathan. Como bien tú dices, todavía hay muchos retos que debemos de trabajar ante una situación como la que hemos vivido durante el 2020 y el 2021, pues sigue estando vigente el tema del COVID. Así que por tal razón, en compañía o con el apoyo de la Embajada de Canadá, con el Fondo de Canadá, se ha presentado en Centrarse esta nueva iniciativa de hacer un reconocimiento, el cual hemos denominado RSE COVID. Si hacemos un poco de historia pues de todo lo que hemos venido viviendo ante esta situación del COVID, como recordarán, en el 2019 en Wuhan, en China, se conoce el primer caso de coronavirus. Esta enfermedad, pues, que se fue propagando entre todos los demás continentes, creyendo que solo iba a estar en el lado de la China o que iba a estar solamente en el área de Europa, pues también vino a América. Así que el 13 de marzo del 2020 se detecta el primer caso en Guatemala y ante tal situación, pues como ustedes recordarán, el gobierno de la República de Guatemala implementa ciertas medidas de prevención y aislamiento, declarando un estado de calamidad y emergencia a causa del COVID-19. Más o menos a partir del 16, 17 de marzo, pues nos hemos dedicado a trabajar en estas medidas de aislamiento, en trabajo en casa, entre otras acciones. Y sale el acuerdo 79-2020 que del Ministerio de Trabajo, en donde empiezan a trabajar las diferentes acciones para el tema de la mitigación o prevención del contagio del COVID. Hay que hacer un recuento que en años recientes, pues a raíz de los acuerdos el 229-2014 y su reformulación en el 2016, pues han venido reforzándose ciertas normativas y protocolos en directrices de temas de salud y seguridad ocupacional,
sobre todo buscando esa protección a los ambientes laborales. Pero en el 2020 todos estos protocolos tuvieron un cambio, hubo un cambio importante a raíz de esta situación y se añadieron ciertas directrices en temas de bioseguridad pertinentes a las empresas. Centrarse, pues en marzo del 2020 también activa un programa en el cual denominó una actuación responsable frente al COVID. Y para eso, pues se creó una guía de actuación en donde era un protocolo de acompañamiento a las empresas en cómo debería de abordar el tema del COVID, cómo debería de abordarlo con sus colaboradores, con la familia de sus colaboradores, con las diferentes comunidades en donde sus áreas de influencia estaban desarrollándose. Así que hubo una serie de talleres, diferentes actividades, acompañamientos, y se creó dentro de la página de Centrarse un minisitio o micrositio en donde las empresas pudieron subir su protocolo de COVID o de bioseguridad que estaban desarrollando y llevando. Aún en este 2021 nos dimos cuenta pues que era necesario reforzar, volver a dar una actualización sobre todas las situaciones que estábamos viviendo. Y tuvo una segunda fase, donde hubo pues más acompañamiento, ya teniendo resultados, algunos casos que era lo que habían hecho diferentes empresas en su actuación ante esta situación del COVID. Así pues, que entonces de la mano de la Embajada de Canadá se buscó trabajar un sello de RC COVID, en el cual pues lo que nosotros fuimos buscando como objetivo de reconocer a aquellas empresas que durante el 2020 y el 2021 hayan implementado este tipo de acciones preventivas para mitigar estos impactos que pudieron haber tenido o causado dentro de sus empresas, con sus colaboradores, cómo fue el manejo de estas situaciones. Además, pues extenderlo a sus clientes, obviamente, pues con las diferentes acciones, pero también con sus proveedores en la cadena de valor, porque se buscaba esta continuidad del negocio. Y lo que se denomina este sello, o lo que busca este sello, es que las empresas puedan autodeterminar realmente ese nivel de cumplimiento con estas políticas o mandatos y directrices oficiales que tanto las entidades de salud y las de trabajo han emitido desde marzo 2020 a la fecha. Y que obviamente, como bien lo dice, la responsabilidad social es ir un paso más allá. Es ahí sí que llegar a otra meta o llegar a cumplir otras acciones que se buscan, sin dejar la importancia de cumplir contemplando los derechos humanos y esas buenas prácticas laborales. Así que este sello COVID queremos presentárselo esta mañana para que ustedes también puedan ser parte de él. Y bueno, ¿quiénes pueden participar para poder obtener este sello COVID? Pueden participar todas las empresas que así lo deseen. No es necesario ser socio de Centrarse, esto está abierto a empresas socias y no socias. También, no importa el tamaño, esto es para grandes, medianas y pequeñas, y pues si en algún caso hay alguna microempresa que considere que también quiera participar, es bienvenida. Esto se hace puesto que todos, de una u otra forma, fuimos impactados por esta situación, por esta pandemia que aún pues sigue vigente, que se ha tratado también de manejar, pero todavía está, pues no podríamos decir que es un post-COVID, sino seguimos manejando o buscando cuál es la mejor manera de abordar. Que no importa la ubicación geográfica de Guatemala, puede ser en cualquier departamento, en cualquiera de los municipios del país, de aquí en Guatemala, pero que sí hayan estado activas durante el 2020 y el 2021. Así que, pues es bienvenida todas las empresas que quieran participar. Dentro de los requisitos que nosotros estamos buscando o que son parte de estos para poder participar,
Queremos que las empresas estén legalmente constituidas, que cuenten con estas acciones de prevención de bioseguridad, que como les comentaba, que estén activas durante el 2020 y el 2021, y lo que tendrán que hacer es llenar un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción eh, tendrán ciertos requisitos para sus generalidades para trabajar. Entre ellas, pues, van a solicitar, ahorita les voy a explicar cómo deberán actuar para solicitar sus formularios, llenar este cuestionario de autodiagnóstico. Estamos apelando a que ustedes pues sean lo más transparente posible en lo que se conforma este cuestionario y las respuestas que ustedes den. A través de las evidencias de estas buenas prácticas, ustedes encontrarán ahí cuál es la mejor forma o cuáles son los datos que ustedes deben de completar y para que nos sirva pues al comité evaluador tener la mejor verificación de que se cumplan con los mínimos. Aquí pues estamos pidiendo obviamente que los requisitos mínimos de ley, o sea, lo básico, lo que habla lo que exige hoy por hoy la ley, pero también todas aquellas que sean parte de su código de ética o su código de conducta. ¿Y por qué no? Pues también aquellas que tengan estas prácticas sobresalientes, como les digo, la responsabilidad social va un paso más allá en estar también conscientes y ser de alguna manera poniendo como primera persona a nuestro colaborador. Dentro de las formas o el procedimiento, la mecánica que se va a seguir, este sello, o sea, esta participación que ustedes puedan tener para recibir este reconocimiento, estará disponible a partir del 6 de diciembre en la página web de Centrarse. Ahí podrán ustedes también, pues, descargar un poco más de información de cómo son las bases, cuáles son estos requisitos. Y el procedimiento, pues, estamos buscando que sea lo más sencillo y lo más amigable posible. Ustedes deberán enviar un correo al correo que ustedes ven ahí, administración@centrarse, con el título sello RSE COVID y deberán solicitar la ficha de inscripción. Al completar la ficha de inscripción, deberán enviarla a este mismo correo con toda la información y datos solicitados. En ese momento, inmediatamente, ustedes recibirán una guía que les va a ayudar como de referencia para el link que recibirán de este autodiagnóstico, para poder hacer el llenado de este autodiagnóstico. Desarrollamos una guía para que ustedes puedan ir comprendiendo y entendiendo cuál es la información que se requiere. No es información, pues, fuera de lo que ustedes ya han desarrollado o ya hacen con el día a día. Pero esto nos va a servir a nosotros para verificar que los documentos que ustedes están enviándonos como respaldo sean reales y auténticos. Y sobre todo, pues que puedan estar vigentes. ¿Por qué tratamos de tomar el 2020 al 2021? Porque sabemos que estas acciones deberían de estar cubriendo desde marzo del 2020, que fue el momento en que se dio el primer caso, hasta noviembre o diciembre del 2021. La fecha límite de recepción tanto del cuestionario y la documentación que deberá ir acompañada para poder participar en todo este proceso, en la selección, que el comité evaluador pues, y verificador de la documentación será el 21 de enero del 2022. Es decir, que ustedes tendrán desde el 6 de diciembre del 2021, en donde ya lo podrán encontrar en la página web, o enviar el correo a este correo que ustedes encuentran ahí, hasta el 21 de enero, que será la fecha límite, para que ustedes puedan estar completando la información. Como les digo, aquí pueden participar empresas socias y no socias de Centrarse. Para nosotros será un gran gusto poder recibir toda la información de ustedes. Y se reconocerá especialmente a las empresas que cumplan con estos requisitos establecidos. Esto se los decimos sobre todo porque a veces hay algunas dudas que
pues tal vez no se entienden dentro del cuestionario de este autodiagnóstico. Por eso, pues cualquier duda siempre estaremos a las órdenes, o pueden, en el caso de las empresas socias, pues acercarse a su asesor de sostenibilidad o con nosotros en programas y proyectos. La entrega del reconocimiento se estará haciendo en un evento el 22 de febrero del 2022. Así que como Capicúa, el 22 del 2 del 2022, queremos estar haciendo entrega de este reconocimiento, el sello RSE COVID, para estas empresas que han cumplido durante el 2020 y el 2021 con los diferentes protocolos, las diferentes acciones, diferentes actividades que les van a servir tanto a sus colaboradores como a toda su cadena de valor, sobre todo a sus clientes, consumidores o usuarios, para que mitiguemos el impacto de esta pandemia. Así que este sello lo estaremos presentando de esta manera, y lo que ustedes recibirán, pues aparte del reconocimiento y del diploma que certifica que sí están cumpliendo, es un sello que representa a un centro de trabajo que cumple con el protocolo de bioseguridad y prevención del COVID. Así que esto agradecemos muchísimo al Fondo de Canadá, quien nos está apoyando a poder desarrollar este sello, el cual creemos que es también una forma humanitaria de decir y comprometernos tanto en lo individual como empresa a continuar previniendo que esta se siga propagando. Sabemos que todavía hay muchos desafíos, muchos retos para todo esto, pero tenemos la confianza y tenemos la fe de que esto, pues de alguna manera también va a ir alivianando la situación, el poder continuar cuidándonos, cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestros colaboradores, cuidando a nuestras comunidades. Así que quiero agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros esta mañana, y cualquier información adicional, también ustedes pueden comunicarse, pues aquí están ambos correos, ahí está el mío, y con mucho gusto pues podemos solventarles algunas dudas, algunas pues situaciones o inquietudes que puedan tener ante este sello. Para nosotros pues es de mucho gusto, mucho agrado poder saber y que conocemos que hay muchas empresas que actualmente ya han desarrollado muchísimas acciones de prevención. Y por qué no decirlo, sabemos que han puesto más que un granito de arena, han hecho ese llamado a la acción de muchas formas para poder mitigar todos estos impactos. Así que esta mañana, pues muchísimas gracias, Jonathan, por el espacio para poderles presentar este nuevo reconocimiento, que todos pues puedan conocerlo, y también pues que en este encuentro de Todos por los ODS lo estemos presentando, ya que impacta a los 17 ODS u Objetivos del Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. Los dejo de nuevo con Jonathan, o pasan para el conversatorio. Gracias a todos por estar participando esta mañana. Tengan ustedes un feliz día, y por aquí me quedaré conociendo también de las buenas prácticas que muchas de nuestras empresas, organizaciones e instituciones actualmente están desarrollando con gran éxito ante esta situación de emergencia sanitaria. Muchas gracias y estamos siempre a la orden. Feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias, Carla. Gracias por esta iniciativa. Invitamos a todas las empresas para que puedan buscar más información acerca de esto y poder participar con nosotros. A continuación, desarrollaremos nuestro conversatorio, donde presentaré a cada uno de nuestros invitados, a quienes les iré pidiendo que puedan activar cámara y micrófono. Quiero iniciar presentando en este conversatorio a Juan Pablo de León, quien es director de gestión humana en Bantrap.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en banca, diseñando e implementando políticas, proyectos y procesos de transformación cultural y de gestión del talento. Juan Pablo es administrador de sistemas de información con maestrías en administración bancaria, recursos humanos, derecho laboral, talento digital y agilidad organizacional, así como un posgrado en sistemas de información. Se incorporó a Bantrap en 2012 y transformó el área de reclutamiento y capacitación en un área estratégica de gestión integral del talento humano. Implementó la Universidad Corporativa Bantrap, así como el modelo de gestión por competencias. Es miembro de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana desde el 2014. Logró certificar al grupo financiero como un Great Place to Work, situando a Bantrap en la segunda posición del ranking centroamericano de empresas con más de 2.500 trabajadores y en el ranking latinoamericano de grandes organizaciones. Su principal desafío es convertir el grupo financiero en una organización ágil, así como desarrollar capacidades que permitan al talento humano cumplir con el plan estratégico. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Continuando con nuestros invitados, tengo el gusto de compartir con Gustavo Berganza, quien es periodista, sociólogo y especialista en comunicación estratégica y manejo de crisis. Su carrera como periodista abarca el desaparecido diario El Gráfico, en donde se inició como cronista de espectáculos y cultura, Prensa Libre, en donde fue reportero y luego director de suplementos, el semanario Crónica, del cual fue director en su época de oro, Siglo XXI, en donde laboró brevemente como director editorial corporativo. Más recientemente fue columnista del periódico y Contrapoder en la etapa bajo la dirección de Juan Luis Font y entrevistador en el programa de noticias a las 8:45 de Canal Antigua. Tiene una extensa carrera como catedrático universitario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y en la Facultad de Ciencias Políticas y en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar. En estas unidades académicas ha impartido cursos a nivel de pregrado y posgrado, ha publicado diversos estudios sobre comunicación política y ha participado en ejercicios de observación electoral. Actualmente se dedica a brindar asesoría a empresas privadas e instituciones públicas en temas de relacionamiento político. Gustavo es licenciado en Letras por LUSAC y también estudió una maestría en Sociología Global y Corporativa en la Universidad de Pittsburgh. Así que bienvenido, Gustavo, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, mucho gusto saludarte, Jonathan. Hola, Juan Pablo, tanto tiempo, qué gusto saludarte. Igualmente, Gustavo, qué gusto saludarte y escucharte. Y finalmente vamos a presentar a nuestra tercera panelista, quien es Brenda Delgado. Ella es psicóloga industrial, actualmente coordinadora de responsabilidad social empresarial en Grupo ITSA. Ella es encargada de la planificación y ejecución de programas de salud, educación, medio ambiente y nutrición para los colaboradores de oficinas y proyectos. Forma parte del Comité de Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la empresa para implementar medidas de salud y seguridad que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y generar un bienestar general para los colaboradores. También forma parte del comité Voz del Colaborador para escuchar y ejecutar propuestas de mejoras en todo nivel. Bienvenida, Brenda. Gracias, Jonathan. Buenos días. Gracias por la invitación a formar parte de este conversatorio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas en el mismo orden en el que los he presentado, para que podamos responder qué es lo que nosotros realizamos en nuestras organizaciones, a qué se dedica y cuál es el trabajo a nivel general de cada una de las organizaciones que representamos. Así que dejo en el uso de la palabra a Juan Pablo de León. Bueno, gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a todo el equipo de Centrarse y a todos los organizadores de este evento. Definitivamente estas oportunidades para compartir prácticas, conocimiento y todo aquello que pudiéramos considerar pues un tanque de pensamiento que nos permita generar y construir nuevas y mejores formas de trabajar por la gente, yo creo que son súper oportunos y necesarios en el entorno de hoy en día en nuestro país. Un gustazo ver por ahí caras conocidas. Saludo a mis compañeros y colegas de conversatorio en esta ocasión. Qué gusto compartir con ustedes. Pues como mencionaba Jonathan, yo trabajo con un equipo en lo relacionado a la gestión humana en Grupo Financiero Bantrap. Esto implica la cultura y todos los temas concernientes a la gestión de las personas, al cuidado de las personas, desde absolutamente todas las aristas y todos los ejes, ¿verdad?
Creo que si algo nos mostró la pandemia o nos recalibró la pandemia, quiero yo decir, fue la prioridad que tuvo que tomar la salud y el bienestar de las personas. Esto incluye a los trabajadores, pero también los clientes, ¿verdad? Nuestros clientes en cualquiera de las organizaciones. Y pues los esfuerzos se volcaron completamente hacia el cuidado de ellos, ¿verdad? Colaboradores y clientes. La pandemia vino a sacudir, creo yo, planificación prevista, nadie se lo esperaba, pero la forma en la que respondimos las organizaciones, no importando nuestro sector, era clave y era algo determinante, ¿verdad? Para cuidar y procurar lo mejor para las personas. Trabajo para más o menos 4.600 personas que tenemos en todo el grupo a través de diferentes empresas. Y somos un equipo de servicio, ¿verdad? Con mucha visión estratégica, pero sobre todo teniendo claro que somos un equipo de servicio y que nos debemos a las personas de la organización y a nuestros clientes. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos con Gustavo para que nos cuente un poco de contexto de la organización y el proyecto que representa hoy. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en este conversatorio con verdaderas figuras de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Con Juan Pablo, que lleva una excelente labor en el Banco de los Trabajadores, y con Brenda, con quien ya hemos intercambiado, creo yo, en este foro. Y qué bueno que seas tú el moderador, Jonathan. Bueno, primero les cuento que Breakthrough Action es una organización que depende del Centro de Comunicaciones de Johns Hopkins University. Entonces, Breakthrough Action trabaja con apoyo de USAID para comunicación en cambio de conducta y comportamiento. Tiene proyectos en varias partes del mundo, ¿verdad? En África, en Asia, en América Latina, bueno, y aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala tiene varios proyectos en marcha, en cuenta en el que yo estoy, que es un proyecto cuya intención es apoyar con el tema de comunicación para el cambio social a la campaña de vacunación. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hemos estado haciendo ha sido trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, que es la entidad rectora de la que apoyamos para impulsar la vacunación. Y la idea es precisamente ver cuáles son las falencias que tiene el proceso de vacunación actual y de qué manera se pueden encontrar ventanas de oportunidad para agilizar estos procesos. Es decir, una esto nos ha llevado a ver que no solamente el tema de nuestra intervención para apoyar la vacunación tiene que ver solamente con la construcción de mensajes claves y la difusión en medios tradicionales, ¿verdad? Es decir, sino que también nos ha llevado a ver que una de las principales, digamos así, retos que nosotros tenemos es superar toda la gran desinformación que existe en el país con respecto a las vacunas. La serie de mitos que la gente ha ido absorbiendo, ya sea por la vía de la conversación interpersonal o por la vía de las redes sociales. Y luego el otro tema es importantísimo también, es que la comunicación no solamente es difundir mensajes por medios tradicionales y por redes sociales, sino que también implica una construcción de relaciones con actores sociales que son relevantes en cada una de las comunidades. Y en este sentido, como no podemos abarcar todo, nos hemos enfocado en 5 departamentos con baja tasa de vacunación, alta representación de población indígena y también con problemas de pobreza. Y entonces ahí es en donde hemos estado trabajando, apoyando a las direcciones de área de salud departamentales y a los distritos de salud municipales en esa construcción, discusión en primer lugar con las comunidades sobre la vacunación, es decir, abordando sus temores y ayudándoles a resolverlos a las direcciones de área. Y con la idea es que esto cree un vínculo estable entre las direcciones de área y las comunidades
para que sean los propios líderes sociales los que sean los transmisores de ese mensaje de que la vacuna es segura y que es la única forma de evitar que el COVID-19 nos lleve al hospital y nos cause la muerte. Entonces, en eso fundamentalmente estamos trabajando. Ese es nuestro proyecto. Excelente, Gustavo. Voy a pasar entonces con Brenda para que nos pueda dar un poco de contexto de Grupo ITSA y lo que han estado trabajando. Gracias, Jonathan. Pues les cuento un poquito lo que hemos estado trabajando. Como usted lo mencionó, yo soy coordinadora de responsabilidad social en Grupo ITSA. Pues es una empresa orgullosamente guatemalteca, ¿verdad? Dedicada al diseño y construcción de proyectos, pues garantizando así a nuestros clientes una gestión responsable, eficiente y económica a través de las diferentes empresas del grupo. Actualmente planifico y ejecuto programas de salud, nutrición, educación y medio ambiente, ¿verdad? Para personal de oficina y de proyectos. Juntamente con mis demás compañeros que formamos el comité CIMA, que es Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la empresa, pues implementamos medidas, ¿verdad?, de salud y seguridad que nos ayuden a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores y pues generar un bienestar general para ellos. Con estos programas pues buscamos informar al personal, pues me da mucho gusto ver por acá a Gustavo. Él fue una de las personas que nos estuvo apoyando con uno de los programas, ¿verdad? Porque sí consideramos que hay que informar a todos los colaboradores o, como decía también Juan Pablo, ¿verdad?, a los clientes, proveedores sobre esta pandemia que pues a todos nos agarró de imprevisto. Entonces sí, mantenerlos muy informados porque había muchas dudas de que sí era realidad y que no. Entonces, juntamente con Gustavo trabajamos un taller para informar sobre los mitos y las verdades de la vacuna, ¿verdad? Para aclarar todo en este tema. Y pues el fin también de informar era impactar a nuestros colaboradores para que en el desarrollo de sus actividades ellos se sientan seguros, motivados y que esto también lo puedan transmitir a sus familias, ¿verdad? No solamente que se quede ahí con ellos, sino que también pues contribuyamos nosotros a que con sus vecinos o demás familiares ellos puedan tener esta información y trabajar en conjunto, ¿verdad? No quedarnos solamente nosotros con esa información, porque creo que esta pandemia sí nos afectó mucho a todos y pues en Grupo ITSA desde hace tiempo ya veníamos trabajando este tipo de programas y con el apoyo de directores y gerentes, ¿verdad?, de todo el personal, pues logramos hacer un buen equipo, informar y trabajar en conjunto para que, pues, en la medida de lo posible, fueran menos las personas que estuvieran siendo impactadas por esta pandemia. Muchas gracias, Jonathan. Excelente, Brenda, muchísimas gracias. Y precisamente en esta siguiente ronda ya vamos a ir un poco más a detalle. ¿Qué aportes ha tenido la organización que representan para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de salud y bienestar a través de las acciones que han implementado frente al COVID? Entonces, para esta ronda vamos a iniciar nuevamente con Juan Pablo para que nos pueda contar cuáles han sido esas acciones que ha implementado Bantrap ante la pandemia. Gracias. Pues me encanta lo que han estado platicando mis colegas. De hecho, creo que empezar por la parte de la comunicación es clave. Creo que fue parte de lo que nos tocó a muchos, ¿verdad? Cuando todavía no era una realidad la pandemia aquí en el país, en la forma en la que ya estaba ocurriendo a nivel mundial. Pero creo yo generar esa información para brindar cierta tranquilidad, certidumbre, ¿verdad? Y tal vez teniendo claro de que eventualmente iba a ocurrir también en el país, pero que tuviéramos mecanismos de respuesta y sobre todo formas de tener a nuestra gente informada. Y cuando digo nuestra gente, pues realmente son todos, ¿verdad? Dentro y fuera de la organización, todos los stakeholders. Creo que también la pandemia
nos enseñó a todos a romper barreras de industria, de mercado y tener pues un poco más pensamiento de entorno de país. Creo que se trató de generar muchas alianzas entre el sector privado, público, de cual fuera el tipo, ¿verdad? El punto es pensar en las personas primero, ¿verdad? Que es la parte más relevante, creo yo, pero me encanta lo que mis colegas platican porque creo que el inicio por la comunicación fue clave sobre todo en ese contexto en el que acá no era una realidad, pero estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en otras latitudes. Creo que pues el tiempo no nos daría para hablar, creo yo, de todas las iniciativas de las distintas organizaciones, incluyendo la nuestra, para la parte específica de salud en todo su contexto, pero yo creo que lo que vale la pena también mucho resaltar es que más allá de la salud tradicional, voy a decir, un poco la salud orientada a aspectos físicos, que por supuesto fue clave para la pandemia, tuvo mucho que ver la salud y el bienestar emocional, incluso me atrevería a decir la salud mental de las personas, ¿verdad? Durante toda la pandemia. Voy a poner un ejemplo, va a sonar tal vez un tanto burdo, fuerte, pero fue una realidad cuando la pandemia inició. Recuerdo que ante tanta, creo yo, desinformación y poco conocimiento de lo que realmente era la pandemia, nosotros llegamos al punto incluso de administrar casos de colaboradores en donde al ser potenciales de contagio o ni siquiera un contagio confirmado, pero al haberse revelado posiblemente que habían compartido con una persona y el ambiente en el que ellos vivían, el condominio, voy a decir, donde vivían, supieron al respecto. Recuerdo un caso que la verdad nos dolió mucho, en donde la persona que le arrendaba el inmueble empezó a procurar que le retiraran del inmueble, ¿verdad? O sea, creo que la preocupación, voy a decir, o desinformación, llevó a la gente incluso a ese tipo de acciones y medidas, en donde las propias personas que compartían un entorno con otras, pues estaban empujándolos a abandonar los lugares, pues diría yo ante el temor, desconocimiento, desinformación de la situación, pero preocupa, ¿no? Que en una situación de ese tipo empecemos a despegarnos de esos temas humanos que sobre todo en circunstancias así de graves o críticas deberían de sacar lo mejor de nosotros, por supuesto. Yo estoy hablando tan solo de uno de muchos casos. Creo que afortunadamente son menos los negativos que los positivos, pero de ese tipo de acompañamientos incluso me refiero, ¿verdad? Que la gente necesitaba. O sea, esto generó muchísimos sentimientos encontrados en personas, ¿verdad? En muchas personas. Entonces, la gestión de las emociones, la gestión de esa salud, trabajar con los parientes de colaboradores que resultaban contagiados, trabajar con los colaboradores cuya familia resultaba contagiada, fue clave, fue importante, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Y también creo yo que fue importante identificar diferentes momentos. Tal vez recuerdan sobre todo al inicio de la pandemia ustedes, en donde había un grupo de personas muy claros y muy preocupados, digamos, por su salud, por su bienestar, por lo que la enfermedad estaba ocasionando, y pues creo yo otro grupo un tanto más relajado. Lo que nosotros notamos es que pasar del momento relajado al crítico implicaba tan solo que un miembro de la familia resultaba contagiado, ¿verdad? Y era increíble ver cómo de cero preocupación y cero interés por informarse, por enterarse sobre la enfermedad, al punto de me urge hacer algo, necesito resolver un tema crítico de hospitalización para alguien de la familia, pues tomaba un segundo, y la clave era precisamente ese contagio en el núcleo familiar. Entonces creo que mucho del trabajo fue hacer esas reflexiones, muchísimo trabajo previo en la comunicación, en la sensibilización y socialización del entendimiento de lo que la pandemia implicaba, porque no era solo pensar en el bienestar personal, sino sobre todo en de aquellos que están a nuestro alrededor, principalmente pues personas de la tercera edad o con problemas de salud adyacentes o niños, ¿verdad? Que han sido pues víctimas fáciles de esta pandemia.
En cuanto a los aspectos de salud y bienestar en general, habiendo dejado un poco esa parte, tal vez resaltando y poniéndole yo subrayado a ese aspecto emocional y salud mental, pero en lo que típicamente interpretamos como salud y bienestar, definitivamente mucho, lo que ya no se pudo atender, perdón, en forma proactiva, pues se empezó a trabajar de manera reactiva. El asunto de las pruebas en un momento en donde eso pues no estaba tan a la disposición de toda la población fue clave, ¿verdad? Creo que las alianzas que se pudieron establecer para empezar a entregarle a nuestra gente la capacidad de hacer pruebas y entonces empezar a mitigar aspectos de propagación de ese contagio fue importante. Las alianzas que establecimos en lo público y en lo privado, la oportunidad de construir un kit de medicamentos con el protocolo del Ministerio de Salud y que pudiéramos distribuirlo también fue algo muy, muy importante. Las medidas que se tomaron también, creo yo, para mitigar temas de transporte, apoyos económicos, ¿verdad? Para las personas y el entorno familiar, sobre todo, creo que fueron elementos clave. Y muchas otras acciones más, que yo creo que el mensaje también que se enviaba a la gente es de arroparles, de estar ahí, ¿verdad? De colaborarles. Es difícil decir que existiera una estructura de ayuda para absolutamente todo, porque sencillamente habían casos y situaciones que ningún manual, ningún protocolo te los iba a contemplar, ¿verdad? Y yo creo que ahí lo importante era conformar, o al menos eso nos funciona a nosotros, conformar equipos y comisiones, ¿verdad? Permanentes, al día de hoy todavía están operando, ya no con la recurrencia con la que iniciaron en ese momento, en donde todos los días prácticamente teníamos una llamada al más alto nivel de 2 horas y se revisaban el comportamiento de las cifras, los indicadores, temas de país, temas internos en la organización, incluso temas de clientes. Hoy ya no tienen esa frecuencia tan alta, pero siguen existiendo. Y entonces el objetivo ahí también fue tomar decisiones de aquellos aspectos que los protocolos sencillamente pues no tenían o no contemplaban, porque no puedes poner absolutamente todo en un documento. Entonces, yo creo que al final esa capacidad de respuesta y esa capacidad de diseñar y estructurar, bueno, capacidad y flexibilidad para estructurar esos apoyos a la medida también fue sumamente relevante, ¿verdad? El acompañamiento, en nuestro caso, llegó al punto de estar con las personas, pues cuando salieron de ese hospital y sonaron la campanita y gracias a Dios, pues superaron la enfermedad. Lamentablemente tuvimos también casos que no lo hicieron. Gracias a Dios, pues fueron los menos, pero también fueron realidades que tuvimos que afrontar. Tuvimos familias a las cuales les estuvimos brindando apoyo psicológico, colaboradores también a los que les estuvimos dando apoyo psicológico a través de nuestra clínica. Y es bien interesante, ¿verdad? Cómo la respuesta de la gente también fue positiva y empezó a preocuparse también por aspectos de su alimentación, su salud en general. Creo que llegó un momento en el que la reflexión hizo merma en el entendimiento de todos, ¿verdad? Y el interés, ¿verdad? Por cuidarnos, pues se volvió el aspecto general. La verdad que a nosotros nos llenó de mucha satisfacción que se empezó cada vez a hacer más uso de las herramientas y posibilidades que se pusieron a disposición de la gente para cuidar de sí mismos y para cuidar también de sus familias, ¿verdad? Creo que por mencionar un poco de todo, ¿verdad? Pero de nuevo, creo que el detalle de todo lo que hicimos como país pues es bastante amplio, pero para mí era importante resaltar esos aspectos. Gracias, Jonathan. Excelente, Juan Pablo. Definitivamente, desde que lo dijo al inicio, la comunicación fue clave para poder manejar este tema con todos los grupos de interés de la empresa. Por eso es importante que desde la responsabilidad social la empresa tenga identificados quiénes son los principales grupos de interés para no ir antes a una comunidad porque antes están los colaboradores y sus familias, que también son importantes para poder establecer un plan ante la pandemia. Y por supuesto la salud integral, ¿verdad? Porque esta pandemia nos demostró que no solamente la salud física es lo que importa, sino también la salud emocional, la salud mental se volvió tan clave para quienes tal vez no estuvieron contagiados, pero tuvieron que estar en sus casas, encerrados en un toque de queda, mientras que estaban acostumbrados a
salir, a socializar. Entonces son temas que hoy la pandemia puso sobre la mesa como muy importantes. Y para continuar hablando de estas acciones, voy a invitar a que Gustavo nos pueda compartir cómo es que este proyecto de Breakthrough Action ha aportado al ODS número 3 a través de las acciones que han implementado durante la pandemia. ¿Me escuchan, ¿Listo? verdad? Sí, listo, okay. Gracias. Sí, ya lo dijo Juan Pablo, ya lo dijiste tú, es decir, todo el tema durante esta pandemia ha sido la comunicación. Es decir, comunicación en primer lugar sobre qué es el virus, comunicación sobre sus implicaciones, comunicación sobre las medidas para evitar que se agrave o para contagiarse. Y luego, ya en etapa de la vacunación, todo el tema de cómo funcionan las vacunas, si las vacunas son seguras o no lo son, y por qué hay que vacunarse. Entonces, en eso hemos entrado nosotros en nuestra acción, pero también el otro aporte que estamos tratando de hacer es empoderar a los encargados de promoción y educación del Ministerio de Salud Pública en cada uno de los distritos de salud. Cada distrito es un municipio, generalmente. Entonces, en esos distritos en donde hay alta población, en donde hay baja vacunación, es en donde se tiene que intensificar la acción. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es darle herramientas a esos comunicadores locales, llamémoslo así, informales, para que puedan diseminar mejor el mensaje de la necesidad de vacunarse y de lo importante que es para detener la propagación del virus de una forma grave y bueno, eso no lo decimos pues, pero es el trasfondo también es evitar que nuestras comunidades se conviertan en un caldo de cultivo de nuevas variantes del virus, porque sabemos que en la medida en que las comunidades no están vacunadas, en esa medida el virus muta, flota sin ningún tipo de barrera. Esa es una cosa. Luego el otro tema que es importante también es en el empoderamiento, es mostrarle datos objetivos que nosotros hemos recogido por medio del tablero de conductas COVID que patrocina el Departamento de Comunicación de Johns Hopkins University. Es decir, este es un proyecto interesantísimo que les invito a ustedes a chequearlo, porque cada 15 días se da información que es recolectada en Facebook, en colaboración con la Universidad de Maryland y la Universidad de Carnegie Mellon. Entonces, esto lo que nos da es cómo evoluciona la conducta de la gente hacia el COVID y hacia los actores principales del COVID. Y en ese sentido, lo que es importante para empoderar a los trabajadores de salud es el hecho de que, vean ustedes, la gente que más credibilidad tiene para difundir el mensaje sobre la vacuna son precisamente los trabajadores de salud, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la labor que nosotros hemos hecho. Y como te decía anteriormente, también el reactivar alianzas comunitarias que han estado tal vez dormidas y que no entran en interacción con los distritos de salud o con las direcciones de área, para que sean también los multiplicadores del mensaje sobre la seguridad y la necesidad de ser vacunados. En eso te diría yo, en dos platos que se centra nuestro aporte. También lo que hemos hecho es capacitar a periodistas para darles fuentes de información, para darles acceso a la información, para que puedan tener una cobertura mucho más sólida sobre el COVID. Recientemente tuvimos un pequeño taller en Huehuetenango y fue muy interesante la interacción que tuvimos con los periodistas. Vamos a tener otro la próxima semana con periodistas de la costa sur, es decir, en colaboración con la Asociación de Azucareros de Guatemala y Fundazúcar. Y entonces vamos a estar discutiendo todos estos temas y dándoles herramientas, porque lo que nos interesa, te digo, es combatir la desinformación. Súper clave eso, Gustavo, de la desinformación. Realmente es sorprendente cómo la gente comparte en redes lo de la vacuna, del chip, de las reacciones, y eso provoca un ambiente de incertidumbre increíble que hasta que uno no se... Interrumpo, ¿sabes cuál otro recogimos recientemente? Ajá. Hay lugares en donde la gente cree que la vacuna le va a cambiar el sexo.
Ay, no, esa sí es nueva. Esa es nueva, sí, Esa exacto. es nueva. Sí, totalmente. Y uno no lo cree hasta que se sienta con una persona a hablar que está convencida de eso y uno se queda como, no, no puede ser cierto, no, no puedo creer que no busquen fuentes oficiales. Y es ahí donde tenemos una gran labor para quienes estamos dentro de organizaciones de poder llevar el mensaje y hasta poder segmentar, porque no es lo mismo decirle a alguien ya mayor, mire, vacúnese porque está en riesgo, que decirle a un joven que dice, pero a mí no me pasa nada, entonces ¿para qué me voy a vacunar? ¿Verdad? Tiene que ser un mensaje diferente. Sí, ahora, por eso Perdón, es perdón que importante. rompa el orden. No hay pena, eso es un conversatorio abierto. Valido lo que dices, Gustavo. Bueno, nos ha tocado escuchar de todo tipo de cosas, pero sobre todo con lo que mencionabas de los datos, un tema importantísimo. De hecho, yo y mi equipo, uno de los dashboards que más usamos fue el de Johns Hopkins. De hecho, que la trazabilidad que tenían desde un inicio a nivel mundial y regional fue increíble. Luego, pues ya empezaron a salir muchas otras fuentes, ¿verdad? Pero definitivamente creo yo que lo que mencionas es bien importante, porque también saber identificar la información más clara, más correcta, para uno entonces difundirla y replicarla y comunicarla, es un aspecto bien importante, pero valido muchísimo el punto, la importancia de los datos en un contexto como este. Sí, no, por eso es importante, y por eso es importante que organizaciones como Centrarse, digamos, apelen a la responsabilidad social de las empresas para que apoyen este esfuerzo, porque lamentablemente es un hecho que tenemos muy poca credibilidad en las fuentes oficiales estatales, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el sector privado tiene un papel fundamental para apoyar iniciativas basadas, como dice Juan Pablo, en información fidedigna, que apoyen el tema de la vacunación y que den la realidad, valga la redundancia, la realidad real del virus, ¿verdad? Porque el sector privado es fundamental en este momentito como aliado para lograr aumentar la vacunación. Es correcto, el sector privado es clave en estos momentos, tanto para colaboradores, extenderse a las familias y llegar a las comunidades, donde precisamente no se ha logrado, ¿verdad? Y hemos visto en las noticias cómo las comunidades también han reaccionado muchas veces de forma negativa. Entonces, por eso es importante promover estos espacios, conocer esas iniciativas, que las empresas que nos están viendo puedan buscar esos datos, esa información y poder adaptarse y comunicar de manera eficiente el tema de la vacunación y la concientización. Vamos a pasar entonces con Brenda para que nos pueda contar cómo ha estado trabajando Grupo ITSA durante la pandemia para poder aportar al ODS de salud y bienestar. Adelante, Brenda. Gracias, Jonathan. Pues como decía Gustavo y Juan Pablo, ¿verdad? El tema de comunicación es muy importante, buscar fuentes confiables, ¿verdad? En donde pues podamos recabar la información y trasladarla a los colaboradores. A nosotros nos pasó en los proyectos, ¿verdad? Que pues estábamos promoviendo que la gente se vacunara y toda una campaña para hacer sensibilización sobre ese tema, y pues mucha gente no se quería vacunar, ¿verdad? Pues hicimos estadísticas y todo, no se quería vacunar, y pues era por eso, por la desinformación, ¿verdad? O por los comentarios que decía Gustavo, que me va a cambiar el sexo, que pues me van a colocar un chip, todo ese tema, ¿verdad? Entonces es importante que velemos porque la información que esté llegando a nuestros colaboradores sea la real, ¿verdad? Y de buscar los medios para hacerlo, porque muchas personas en el interior, por ejemplo, acá con nosotros en los proyectos, pues no tienen los medios para obtenerla. Entonces, nosotros como empresas facilitarles esa información a ellos y que ellos mismos puedan trasladarla también a sus familiares. Nosotros, pues, se realizaron varias acciones acá conjuntamente. Teníamos ya el comité CIMA, pero se realizó un comité de emergencia, ¿verdad? En donde estaban pues, directores y gerentes para que pudieran tomar acciones inmediatas y realizar ciertas actividades para beneficio y buscar la salud y el bienestar de todos los colaboradores. Dentro de ellas, pues yo creo que la mayoría hicimos el distanciamiento, el uso de gel, la mascarilla, pero también llevamos estadísticas, ¿verdad? De la gente que fue contagiada o que eran casos sospechosos para darles un acompañamiento en este tema, ¿verdad? Porque había mucho, aparte de la incertidumbre, mucho miedo también que nos generó de saber que era algo nuevo, que no teníamos
mayor información, ¿verdad? Que tal vez otros países ya lo venían manejando, pero acá en Guatemala no, pues no teníamos tanta información como ellos lo venían trabajando. Entonces, es importante que trabajemos esa parte de comunicación con la gente y busquemos también el bienestar de ellos. Y precisamente ahorita también nosotros ya estamos evaluando el tema de las relaciones interpersonales, que fue, pues, si ya venían dañadas, ahorita posiblemente estén un poco más, porque pues ya no teníamos la comunicación como antes, ¿verdad? Distanciamiento que había que usar, algunos seguimos siendo home office, entonces ya no estamos directamente trabajando todos los días como teníamos un horario regular, ¿verdad? Entonces todo ese tema dañó un poco las relaciones interpersonales, incluso algunas actividades, los convivios, todo ese tema fueron cambiadas, ¿verdad? Y que tal vez antes no lo teníamos previsto. Entonces también estamos trabajando en ese tema, la salud mental y el bienestar, no solamente para nuestra gente, sino para el resto de sus familias, que es muy importante, ¿verdad? Porque sinceramente una persona que no esté bien en su trabajo, ¿verdad? Porque puede estar pensando en su mamá, en su hijo, en su esposa, que tal vez está contagiada, entonces no va a ser productiva, no va a responder como uno lo espera en ese momento. Entonces hay que trabajar mucho ese tema con la gente, ¿verdad? Y pues aquí se tomaron varias acciones. Yo soy una de las personas que estuvo en home office al 100%, casi que me molestaban acá, que estuve un año, ¿verdad? Fuera de oficina, porque acaba de tener a mi nena. Entonces a mí sí, definitivamente, pero mire, usted está en casa, ¿verdad? Trabaje ahí 100%. Entonces buscamos mucho el apoyo, ¿verdad? De directores, de compañeros de trabajo. Se nos brindó las herramientas, todo lo necesario, porque nosotros ya lo veníamos platicando, el tema de home office, ¿verdad? Pero no lo teníamos como una política o ya establecido. Entonces tuvimos que buscar los medios para que la gente pudiera seguir trabajando, ¿verdad? Que ese es otro tema que le preocupaba a la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Mi familia, ¿verdad? Porque algunas personas, pues, de algún núcleo familiar, pues se quedó sin trabajo. Entonces a ellos les preocupaba ese tema, ¿verdad? Que era también muy importante trabajarlo. Entonces en conjunto acá con dirección, gerentes, trabajamos eso, con la división de salud y seguridad industrial también. Pues ya teníamos otras acciones en base a la salud y bienestar, pero teníamos que actuar rápidamente en ese tema, ¿verdad? Para que la gente pues se sintiera más segura, motivada y que pudiera trabajar día a día, por lo menos un poco más tranquila, ¿verdad? De las herramientas que nosotros como la empresa les estábamos brindando. Entonces yo creo que sí es importante el tema de la comunicación, la información que se les traslada a ellos, ¿verdad? Porque estamos muy desinformados en varios temas. Entonces como empresa hay que reforzar pues esas iniciativas, ¿verdad? Muchas gracias, Brenda. Y no es porque yo también sea profesional de recursos humanos, pero es que es clave que tengamos a las personas en el centro de la estrategia, como mencionaba Juan Pablo al inicio, y como se llamó este foro de centrarse a principios de año, que también empezamos a hablar sobre esto, porque las organizaciones se componen de personas. Al final, que una organización sea resiliente depende que las personas sean resilientes y ver las necesidades puntuales que tiene cada una. Así que vamos a pasar a una parte de preguntas específicas y quiero pasar con Juan Pablo, como profesional en la gestión de talento humano, ¿qué recomendación podría brindar a los líderes en esta materia para continuar priorizando la salud y bienestar de las personas? Gracias, Jonathan. Bueno, primero, aceptar y adaptar las realidades que la pandemia nos dejó como parte de la planificación de largo plazo y también más cotidiana, ¿verdad? Es erróneo pensar que todo esto pues ya acabó, sencillamente se está transformando en algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y a vivir. Entonces creo que es importantísimo aceptar y entender, ¿verdad? No negar que existe una situación que hay que atender. La realidad en cada organización puede ser muy diferente, pero hay que tener pensamiento social y me atrevería a decir hasta global muchas veces. Hay que entender el entorno del país. A mí me llama la atención, definitivamente en muchos foros se habla de las circunstancias, por ejemplo, del círculo metropolitano, de la situación en la capital. A veces también
formamos parte de charlas en donde se pone en contexto, se compara incluso la situación de la ciudad con respecto a benchmark de región, pero hay que entender que Guatemala, como cualquier país, pues tiene realidades distintas, ¿verdad? Y uno se mueve 2, 3 horas hacia cualquier extremo de la brújula y las realidades son diferentes. Entonces, tenemos que entender y aceptar esas diferencias para poder trabajar en función de ellas, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la ciudad capital que hablar de distintas regiones del interior del país y necesitamos planificar adecuadamente en función de eso. Y no estoy hablando estrictamente de un contexto cultural, que eso es algo de lo que ya tenemos que tener conciencia desde hace mucho, sino estoy hablando de las realidades, qué tipo de necesidades existen en ciertas regiones, qué tipo de apoyos son necesarios. Realmente segmentar tanto no funciona, hay que entender las necesidades particulares, ¿verdad? Y las realidades de las personas que se viven en cada una de las distintas regiones. Entonces, creo que es importante que cuando hablemos de las necesidades y las realidades del país, no pensemos estrictamente en lo que se vive en la ciudad capital. Y a veces percibo que en múltiples pláticas o reflexiones que se hacen, se generaliza, ¿verdad? Se tiende a interpretar como lo que es el país como si fuera estrictamente la ciudad capital y no es así, ¿verdad? No es así. Y es algo que ocurre absolutamente, creo yo, en todos los países. Entonces, en la medida que entendamos esas necesidades particulares, vamos a poder planificar proactivamente mejores formas de llegar, de atender, de estar ahí por nuestra gente. Y cuando digo nuestra gente, de nuevo, trabajadores, clientes, stakeholders, absolutamente todas las personas con las que tenemos oportunidad de generar una interacción, de generar una influencia, ¿verdad? Creo que es importante que hagamos intencionalmente parte de todo esto dentro de nuestra planificación de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Aceptar esa realidad. Brenda mencionaba algo o más bien hablaba de algo que me hizo a mí recordar, y seguramente ustedes lo han vivido, pero no hay cosa más extraña que nos ha traído la pandemia como, por ejemplo, celebrar ocasiones especiales con nuestra gente a través de la virtualización. Yo me he sentido sumamente extraño de estar aplaudiendo, por ejemplo, en una reunión virtual, y pues por muy extraño que se siente, pero son cosas que tenemos que hacer hoy en día, porque no podemos detener los reconocimientos, no podemos detener los homenajes, no podemos detener las celebraciones de los días especiales de nuestra gente, no podemos detener el ensalzarle a alguien el logro por el cierre de un proyecto. O sea, al final tenemos que adaptarnos para todo lo que dábamos por hecho y por sentado, movernos a esta realidad virtual mientras sea necesaria y dure, pero la solución no está en postergar, ¿verdad? Lo que como responsables de las personas hacemos, sino la solución está en adaptarnos a esa realidad. Entonces, si lo que toca es estar frente a una cámara, uno encerrado en una habitación aplaudiendo, pero porque está compartiendo con 80, 90 personas atrás y el cumpleañero de repente sí lo está escuchando y valorando, pues que así sea, ¿verdad? Que así sea. La cosa más extraña cuando uno se da cuenta, pero así nos pasa mucho, ¿verdad? Algo que nosotros hicimos fue práctica que yo sé que muchos colegas instauraron, fue estos Work Cafés, ¿verdad? Y personalmente he tratado de fomentar mucho eso en la organización. He tenido líderes y compañeros valiosísimos que me han ayudado a replicar esta práctica, y pues sentarte 30, 45 minutos a tomarte un café en la virtualidad y compartir un snack con tu equipo de trabajo, con la gente, y hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Que no sea el día a día, te permite reconectar un poco con las personas, ¿verdad? Empaparte un poco de su realidad, de cómo está la familia. Y el saludo ahora de preguntar por la familia y la salud de los que están alrededor de la persona, pues ya se volvió cotidiano, ¿verdad? O sea, creo que empezamos a darle un verdadero valor a la vida, a la salud, a la condición de las personas. Entonces, esas oportunidades de interacción, en la manera que sean, son claves, y no perder de vista que como responsables de la gestión humana, pues somos responsables de todo lo que implica, y la interacción, el interés, el cuidado de la gente en lo auténtico, ¿verdad? Tiene que estar ahí, y tenemos la obligación de que la gente lo perciba, lo sienta y lo viva.
Y entonces ya cada uno de ellos también nos servirán como embajadores, ¿verdad? De esas prácticas. Entonces, creo yo que con todas las lecciones aprendidas a la fecha, hay mucho de lo que se podría hablar, ¿verdad? Podríamos hablar de planning, de metodologías, de conceptos, de benchmark, de prácticas de todo tipo, pero yo lo resumiría en una palabra y es conectar, ¿verdad? Conectar de nuevo con la gente, porque Brenda decía algo muy claro y es que ese distanciamiento, que ojalá sea más físico que emocional, pero sí ha existido, ¿verdad? Entonces yo creo que la clave ahorita es retomar ese contacto, ¿verdad? Retomar ese contacto y decir, hey, aquí estoy, aquí estamos, y siempre pendientes de ti, ¿verdad? Sí, todo un reto ahora nos trae en esta nueva normalidad, cuando ya estamos regresando a oficinas, que la gente vuelva a conectarse, ¿verdad? Con su equipo. Y aunque lo hemos hecho virtual, obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como decía ahí Brenda, pues va a tocar implementar estrategias, ¿verdad? De relaciones interpersonales. Creo que esa es la parte clave que nos toca en esta nueva etapa. A continuación, quiero pasar con Gustavo para que nos diga ¿cuáles son las fuentes fidedignas para consultar temas relacionados con COVID y en qué acciones se está enfocando en este momento Breakthrough Action? Bueno, en primer lugar, un poquito de comercial, ¿verdad? Ya Juan Pablo habló del dashboard de seguimiento de la pandemia, que ese es el primero que hubo, que se lanzó. Esa es una fuente maravillosa para establecer líneas comparativas. De ahí tenemos este otro dashboard que se llama COVID Behaviors Dashboard. Así se los ponga, covidbehaviors.org es la dirección para quien quiera buscarlo. Ahí puede la persona que entra ver información sobre la evolución de cómo se percibe la pandemia, cómo se percibe la vacunación. Esos son dos aspectos, digamos, de información que pueden servir muchísimo para información de contexto. Pero luego están fuentes que son muy buenas. El CDC, por ejemplo, Center for Disease Control de los Estados Unidos, tiene una serie de producciones constantes que renueva cada cierto tiempo sobre las diferentes posibilidades de la vacuna, sobre medidas preventivas que recomiendan, etcétera, ¿verdad? Y también tienen una sección sobre mitos y desinformación que es muy buena, que nos sirve a nosotros también para documentar, para encontrar argumentos para rebatir lo que vamos encontrando en otras partes del país. La página de la Organización Mundial de la Salud también tiene información que se renueva periódicamente. Y sobre todo de lo que nos habla también de cómo va el proceso, por ejemplo, de aprobación de vacunas que nos interesan, como por ejemplo la Sputnik, que está aquí en Guatemala. Es una de las que más se ha utilizado en Guatemala. Se ha mostrado que, les cuento aquí una información que tuvimos la otra vez, que me sorprendió muchísimo, que la Sputnik, por ejemplo, entre la gente hospitalizada, la mayoría de gente que tenía que tenía infección infección por vacunas, es decir, no había ninguna que fuera de Sputnik. O sea, digamos, eso es un punto a favor de esta vacuna, aunque lamentablemente, pues por problemas políticos no se ha podido ser aprobada, ¿verdad? Luego, la otra fuente de información que es fundamental es el tablero COVID del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social. Es decir, ahí lo que uno puede ver es cómo está el nivel de vacunación en los diversos municipios y departamentos. Y por último, otra fuente de información que es fundamental es la de la Johns Hopkins University, pero ya de la Facultad de Medicina, del Centro de Epidemiología. Esa también es muy buena, solo que únicamente está en inglés. Entonces yo les diría que esas son las fuentes muy buenas en general para poder fundar un análisis sobre las vacunas, sobre las bondades y beneficios de las vacunas y en general sobre el proceso de avance del COVID y de la vacunación en general.
Excelente, Gustavo, muchas gracias. Ahí puse en la presentación en la pantalla para que los que están viendo el conversatorio puedan visitar esas páginas donde van a encontrar información fidedigna que les ayude a tomar decisiones. Vamos entonces a cerrar esta ronda con Brenda para que nos cuente cuáles han sido las lecciones aprendidas en esta pandemia. Bueno, pues yo creo que son varias las lecciones que debemos de tomar de esta pandemia. De primero, el reaccionar de forma rápida, ¿verdad? Documentarnos de fuentes confiables para, pues, estar informados, ¿verdad? De lo que está ocurriendo y lo que existe en ese momento, porque, pues, esto era algo nuevo, ¿verdad? Que no lo esperábamos. Entonces, pues, buscábamos información, pero que fuera de fuentes confiables. Entonces, debemos de ser un poco más proactivos y fortalecer sistemas, pues, de gestión, los planes, los programas en las empresas. Pues nosotros ya teníamos una cultura de salud y seguridad industrial en las oficinas y en los proyectos, pero muchas empresas tal vez no lo tenían y fueron impactadas. Y pues lamentablemente tuvieron que cerrar operaciones y dejar a muchas personas sin trabajo, ¿verdad? Que era, pues es algo todavía preocupante para miles de guatemaltecos y a nivel mundial también. El impacto que esta pandemia tuvo fue fuerte, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas personas que son resilientes y pues generaron nuevas ideas, nuevas oportunidades, lo ven, las aprovecharon y pues ahí están siguiendo adelante. Yo creo que ese es un gran mensaje para cada uno de nosotros, además de aprovechar el tiempo más ahora, ¿verdad? Con compañeros de trabajo, con nuestra familia. Tal vez antes pues ya lo hacíamos algo, o lo veíamos monótono, ¿verdad? Entonces ahora es de retomar ese tiempo con nuestra familia, cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? No solamente física, sino que mental, emocionalmente. Creo que este es un gran mensaje para toda la humanidad, porque sí afectó mucho a familias, incluso que tuvieron pérdida de algún familiar o algo. Es algo que no lo esperábamos, ¿verdad? Yo creo que ahorita muchas van a tener bastante trabajo, los psicólogos, porque mucha gente está pues ya al pendiente de este tema, ¿verdad? Ya está preocupándose por su salud, pues como les digo, no solo física, sino que mental, emocionalmente, ¿verdad? Las empresas también tenemos que trabajar en este sentido, ser más humanos, ¿verdad? Trabajar en equipo, unos con otros, no dejar a un lado todo el tema de, no, esto yo me lo voy a quedar, esta información no la comparto, ¿verdad? Sino que al contrario, trabajar en equipo con empresas, pues yo le agradezco a Centrarse, ¿verdad? Que ha sido un medio para que las empresas podamos compartir esta información, y estas mesas nos sirven mucho, ¿verdad? Para que tal vez yo no he hecho esto, pero que pues a mí te puede servir a ti, ¿verdad? Hacerlo con tu gente. Entonces yo creo que son varias lecciones aprendidas durante esta pandemia y pues a cuidarnos más, ¿verdad? Como empresas, darles ese apoyo a las personas. Excelente, Brenda, muchísimas gracias. Entonces, para cerrar este conversatorio, voy a invitar a que cada uno pueda enviar un mensaje a la audiencia sobre la importancia de trabajar en alianzas para poder seguir implementando estos temas ante la pandemia, porque no ha acabado. Entonces, por favor, Juan Pablo, ¿puede brindar un mensaje final? Claro, Jonathan, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este contexto de crisis que vivimos, y como en cualquier otro, está claro que juntos logramos más, juntos hacemos más, ¿verdad? Y divididos, pues realmente no alcanzamos lo que quisiéramos. Creo que sigue siendo un momento oportuno para no ver colores, formas, distinciones, segmentos, mercados, industrias, lo que sea. Y precisamente ahí valido lo que Brenda decía, la importancia de foros como estos, oportunidades de aprovechar coyunturas, de pensamiento, de prácticas como las que Centrarse ha fomentado, y definitivamente son valiosísimas. Y si no son promovidas en lo formal, pues buscarlas como organizaciones. De hecho, algo que yo he aprendido y compartido con muchos colegas en esta época es mayores sesiones informales, ¿verdad? Que hemos hecho para compartir prácticas, generar ideas. Entonces creo yo que explotar ese networking para seguir peleando por ese único fin, que es cuidar a las personas, sin importar realmente de qué tipo de industria estamos hablando, pues es valiosísimo, ¿verdad?
Creo que ese recelo que a veces existe en la industria, en el mercado, ese cuidado, pues sí, hay una parte que definitivamente la competitividad nos debe brindar, pero hay otra parte en la que se puede compartir, se puede establecer contactos, se pueden estrechar lazos, ¿verdad? Para identificar esas prácticas, y nadie tiene la solución ideal para absolutamente todo. Todos enfrentamos diferentes, creo yo, tipos de problemas, y lo que algunos hacen bien, otros tal vez no lo hacemos tan bien, y entonces en ese intercambio está el mayor logro, ¿verdad? En compartir ese conocimiento y echarlo a andar, y si lo hacemos bien, pues en consecuencia seguimos creando una mejor sociedad y construyendo un mejor país. Promovería mucho eso, también que la gente siga pensando pues en su salud, y si no es por sí mismo, por la responsabilidad de cuidar a los que tiene alrededor, ¿verdad? Es una realidad que todavía hay personas que se resisten a ciertos cuidados, a ciertos aspectos, incluso temas de la vacuna, y pues si no es por uno mismo, hay que hacerlo por los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Porque, de nuevo, un poco la reflexión que yo les hacía, pasar del momento, no creo en la pandemia, no me interesa, al momento de me urge que me ayuden para hospitalizar a alguien de mi familia, toma tan solo un segundo, ¿verdad? Y ese segundo es que me digan que una persona de mi núcleo familiar está contagiada, ¿verdad? Entonces, pasar de un momento a otro es así, es súper rápido, y bien pudimos haber tomado acciones y consideraciones proactivamente, ¿verdad? Para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro entorno familiar, ¿verdad? Tenemos que seguir poniendo a la gente como lo primero en todo lo que hagamos, y eso implica las organizaciones y cualquier tipo de planes que hagamos. Aprovecho a agradecer a Centrarse, a estos excelentes compañeros de panel con los que he estado. Saludos a Gustavo y a Brenda también, y qué gusto compartir con ellos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Continuamos con el mensaje final de Gustavo. Sí, yo creo que es muy importante que dentro de la responsabilidad social empresarial, las diversas compañías tomen en consideración que la enfermedad del COVID, con las grandes posibilidades de contagio que esto implica, y la necesidad de aislamiento durante 10 a 14 días, es decir, representa un costo económico duro para cualquier empresa. Entonces, esa es una variable que hay que tomar en consideración. Y luego el otro hecho es que también la empresa, por ser un centro de actividades dentro de un núcleo social al que se relaciona con diversos otros actores sociales, pues también es susceptible de llevar contagios afuera o de recibir contagio desde afuera. Entonces, en ese sentido, lo que las empresas podrían considerar es la necesidad de estar monitoreando constantemente y de establecer como digamos, un boletín informativo de cuánta gente resta por vacunarse. Es decir, la vacuna es voluntaria, y aquí no podemos pretender que el gobierno lo pueda imponer. Pero, digamos, las empresas sí pueden hacer muchos ejerciendo este tipo de motivación dentro de sus empleados, llevando ese tipo de registro y poniendo esos registros a disposición de los demás para que vean cuán protegidos se sienten los colaboradores dentro de cada empresa. Y luego también una experiencia que a nosotros nos resultó muy interesante en Tajumulco, cuando fuimos en una de estas giras de promoción, es que en uno de los bancos que sirve en Tajumulco, antes de hacer cualquier operación bancaria, los empleados del banco le preguntan a la gente, mire, ¿y ya se vacunó? Solo la pregunta, solo le pregunta, es decir, ahí no es que le vayan a negar el servicio, pero ya solo eso logró, digamos, un impacto para aumentar la vacunación. Entonces, digamos, son iniciativas que habría que discutir en foros empresariales para, en primer lugar, proteger al personal y luego extender esa protección al resto de la sociedad. Entonces, yo ahí me quedaría y les agradezco muchísimo a Centrarse por esta valiosa iniciativa.
Qué gusto verla de nuevo, Brenda. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo, Juan Pablo, y que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos entonces con el mensaje de Brenda. Adelante. Gracias, Jonathan. Pues el mensaje que yo les daría es que no bajemos la guardia, ¿verdad? Que sigamos siempre atentos como empresa, como personas, porque posiblemente más adelante nos venga una situación similar, ¿verdad? Entonces así ya estamos preparados, hay que seguir siendo resilientes como empresas, debemos de reforzar temas relacionados a la salud, debemos de estar atentos, ¿verdad? También cuidarnos en el aspecto emocional y pues hacer ejercicio, comer bien, dormir, ¿verdad? Mejor, ser también agradecidos. Yo creo que esa parte humana ya pues algunos la estábamos perdiendo, ¿verdad? Entonces agradecer que tenemos trabajo porque mucha gente ahorita está deseando tener un trabajo y pues agradecer a Centrarse que nos brinda esta oportunidad de compartir la experiencia, dar mensajes, a Gustavo también que nos ha estado apoyando lo que él decía sobre el tema de vacunación, llevar estadísticas, informar a la gente, ¿verdad? Para que se sienta pues más segura realizando su trabajo. Juan Pablo también, mucho gusto de verlo, lo he visto en otras conferencias de Centrarse, me agrada mucho este panel y pues seguir adelante como empresas y como personas, pues ser más resilientes y cuidarnos, porque antes tal vez no lo hacíamos. Entonces ese es el mensaje que yo les quiero dar. Como empresas, cuidar a los colaboradores, ¿verdad? Que es una parte fundamental para que pues sigan adelante y nosotros también como personas poner de nuestra parte, ¿verdad? Para cuidarnos a nosotros y como decía Juan Pablo, a nuestras familias, ¿verdad? Si no es por nosotros, hagámoslos por ellos. Y pues gracias a Centrarse por esta oportunidad. Muchas gracias. Nuestro rol es clave definitivamente como líderes de gestión de talento humano. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por participar en esta sesión. Nos llevamos experiencias, lecciones valiosas, buenas reflexiones para todos los que nos están viendo para aplicar, ¿verdad? Y poner en práctica en cada una de las organizaciones. Con esto damos por finalizada la sesión de acciones empresariales frente al COVID-19, agradeciendo a cada uno de nuestros panelistas y a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a visitar nuestra página centrarse.org, así como la página oficial de este evento, foro.centrarse.org, para obtener más información. Les recordamos que tenemos un área de stands virtuales en la Expo de ODS, donde podrán conocer empresas y organizaciones que están trabajando por la Agenda 2030 y la sostenibilidad. Les esperamos en las siguientes sesiones en el transcurso de este día para continuar con este encuentro Todos por los ODS. Hasta pronto.